Acá se mencionan las estructuras básicas de una bacteria. Tiene una parte externa, tiene una parte interna. Dentro de la parte externa, miren, la pared celular, por acá tenemos la membrana citoplasmática, dentro está el ADN, que recuerden ustedes que no está rodeado por membrana nuclear, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? Tiene flagelos, tiene los pilis, bueno, estructura bacteriana. Vamos a conocerla. Y para empezar a conocerla, miren esta figura. ¿Qué me dicen? ¿Qué opinan de esa figura? ¿Qué ven? Mejor dicho, ¿qué observan? Una implosión. ¿Ya? Interesante. Una implosión, nada más vemos eso. Vamos, ustedes son observadores, tecnólogos médicos. Una característica del tecnólogo médico es que es muy observador. ¿Un cambio de presión? Un cambio de presión. En un ambiente con vegetación. ¿Qué observas? Y está en el sol sería el calor más la presión interna que tiene. Puede ser por la altura también incluso. Está achatado también. Está achatado, ya. ¿Es lo único que observan? Ya, entonces no observen, descríbanlo. ¿Qué están viendo? Un contenedor, un tanque, ¿sí? Material, metal, acero. Y ese metal, acero, miren cómo está chancadito. ¿Sí? Es lo que estamos viendo. Es un tanque enorme, su estructura, acero, y está bien chancadito. Implosión, presión, de acuerdo, está chancadito. ¿Saben por qué está así? Porque este tanquecito lo hicimos bajar, profundidad del mar. Lo hicimos bajar profundidad del mar, 70 metros, 7 atmósferas. Miren cómo quedó el pobre. Y eso que solamente entró, como si fuera filtrante. Si se hubiera quedado allí, quedara como chapa, ¿cierto? Ya. ¿Por qué sucedió eso? Presión atmosférica, ¿cierto? La presión es tan alta que lleva a que ese elemento, acero, un tanque de acero, se chanque. Ahora, ¿saben qué? No acá, por acá hay bacterias. ¿Y por qué las bacterias no se chancan? Miren la estructura. Acero. ¿Y por qué a la bacteria no le sucede eso? Su proporción de tamaño también cuenta. ¿Tamaño seguro? ¿Tú crees? Los componentes de su membrana, de su cápsula. Componentes de su membrana, cápsulas, son tan fuertes que pueden resistir esto que no resiste el acero. Tiene que ser gelatinoso. Gelatinoso. Porque hay peces que también son gelatinosos que viven hasta la profundidad. Podría ser. Podría ser. ¿Qué tiene de especial esa bacteria que puede resistir? Porque, ojo, no solamente allí, 200 metros encontramos bacterias. Se adaptaron. Bien. Se adaptaron. Te cuento, una bacteria que yo agarre de tu garganta, la puedo llevar a esa profundidad y vive feliz. ¿Qué tiene de especial? Es como Superman. Llama la atención, ¿cierto? Pero, ojo, son cosas que deberíamos preguntarnos. Vamos a luchar contra ellas. Volvamos entonces a la estructura bacteriana. Y para empezar, vamos a empezar desde afuera hacia adentro, tratando de explicar en parte lo que hemos visto.
¿De acuerdo? Y empecemos con la pared celular. La pared celular, ojo, los hongos tienen pared celular, los vegetales tienen pared celular. La conformación es diferente. En el caso de los hongos es quitina, en el caso de los vegetales es celulosa, ¿cierto? La pared celular de las bacterias está constituida por lo que conocemos con el nombre de peptidoglicano, ¿cierto? ¿Qué es el peptidoglicano? Imaginen ustedes esta pared, ¿cómo ha sido construida? Ladrillos, ¿solo ladrillos? Cemento. Ladrillos y cemento como pegamento, ¿cierto? Y tenemos una pared. Ya, imaginen, la pared celular de la bacteria es una analogía. La pared celular de la bacteria también ha sido construida con ladrillos y con pegamento. Los ladrillos, cada uno de los ladrillos, es lo que conocemos como peptidoglicano, esta estructura. Este es un ladrillo, una estructura básica de la pared celular. Recuerden, un ladrillo. Pero ese ladrillo, ¿saben qué? Está constituido de dos azúcares. Dos azúcares. Y azúcares que los tenemos nosotros, por si acaso. En nuestros glóbulos rojos están. Glucosa. N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico. Dos azúcares. Ojo, hasta ahí todavía no sabemos por qué la fuerza y la resistencia. Dos azúcares. N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico. Bien, pero el cemento, la fuerza que tienen en ese momento, en este momento todavía, es, miren, tienen un enlace. Hay un enlace, beta 1,4. ¿Recuerdan su química orgánica? No, no importa. ¿Por qué llaman 1,4? Por la posición, ¿cierto? Posición 1, posición 4. Beta 1,4. Y el beta 1,4 es uno de los enlaces más fuertes que hay en la naturaleza, por si acaso. Pero hasta ahí simplemente es el enlace entre estos dos azúcares. Pero además de eso, miren, hay una cadena de aminoácidos que está unida al N-acetilmurámico. Una cadena de aminoácidos que está unida al N-acetilmurámico. Estos aminoácidos pueden ser 5, pueden ser 4. Puede ser un tetrapéptido o un pentapéptido. Y pueden variar dependiendo de la especie bacteriana. Hasta ahí no les he dicho gran cosa. Solamente de que está formado ese ladrillo, ese peptidoglicano, ¿cierto? Dos azúcares unidos por un enlace beta 1,4 y una cadena de aminoácidos. ¿De acuerdo? Una cadena de aminoácidos. Muy bien. Si les he dicho que es un ladrillo y queremos construir una pared, significa que aquí a su costado habrá otro ladrillo, y otro ladrillo, y otro ladrillo, y otro ladrillo, ¿cierto? Y probablemente encima también otro ladrillo y otro ladrillo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, ¿qué va a suceder? El cemento para unir este ladrillo con el otro ladrillo. Si tengo una porción azúcar y tengo una porción aminoácidos, necesariamente la unión tiene que ser entre azúcares y entre aminoácidos. Necesariamente. Es decir, enlaces glucosídicos y enlaces peptídicos. ¿Cierto? Pero para que se unan, algo tiene que suceder. Aquí están, pero ¿cómo se van a unir? Algo tiene que suceder. Y es allí donde entra a tallar enzimas. Enzimas a nivel del enlace glucosídico y enzimas a nivel del enlace peptídico. Trans, ¿por qué trans? Porque te unen transglicosilasas y transpeptidasas. ¿Me siguen? ¿Sí? Muy bien. El enlace más fuerte que hay en la naturaleza, encontrado hasta ahora, es el que se forma entre los enlaces peptídicos. Y eso es lo que le da esa rigidez para soportar esa presión y poder vivir por debajo de los 200 metros del nivel del mar. Sobre todo la unión entre puentes peptídicos. ¿Sí?
Son importantes los glucosídicos, pero los más fuertes son los peptídicos. Entonces, ahí tenemos algo importante, la transpeptidasa, que forma la bacteria para poder unir sus ladrillos. ¿Sí? Muy bien. De eso nos hemos valido nosotros, porque los beta-lactámicos actúan a nivel de esa enzima, la transpeptidasa. La penicilina, por ejemplo, actúa sobre la transpeptidasa, conocida como PBP, proteína con afinidad a la penicilina. Así se le llama. Las penicilinas, los beta-lactámicos actúan a ese nivel. Entonces evitan que se forme la unión y como no se unen, la pared celular se rompe y la bacteria se muere. ¿Ven? Sencillo, así actúan. ¿Vamos? Sí, por favor, si no entienden, me avisan. ¿Sí? Lo importante es que lo entiendan esto. Puede ser un poco tedioso, pero lo importante es que lo entiendan. Porque eso nos va a dar respuestas luego. Ya. Ese es el peptidoglicano. El peptidoglicano, pared celular, le da la forma a la bacteria. Las bacterias pueden tener una forma alargada y se les conoce como bacilos. Pueden tener una forma redondeada y se les conoce como cocos. O en su defecto pueden ser espirilares y se les conoce como espirilos. Son las formas de las bacterias. ¿Quién le da la forma a la bacteria? La pared celular. ¿Quién protege a la bacteria del medio externo? La pared celular. ¿Una bacteria podría vivir sin pared celular? No, ¿cierto? Importancia de la pared celular. Por eso que la atacamos a nivel de la pared celular, porque de esa forma la podemos matar. Es una de las formas de actuar sobre ella. ¿Sí? Entonces, esa es la estructura. Esa es la estructura de una pared celular. Esa estructura de la pared celular también ha hecho que, primero, lo van a ver en la práctica, si yo agarrara una suspensión de bacterias, pongo mi suspensión de bacterias en suero fisiológico, pongo una gota en la lámina puerta-objeto, su laminilla, y me pongo el microscopio, ¿qué voy a ver? Voy a ver puntitos que se mueven, pero son refringentes. No puedo ver nada de su estructura. Entonces tengo que colorearlos. Hay muchas formas de colorearlo. Puedo utilizar un solo colorante, por ejemplo azul de metileno, un solo colorante, y me va a permitir visualizarlas. ¿Pero qué voy a ver? Solamente la forma de la bacteria, porque todo lo voy a ver del mismo color. ¿Sí? ¿Se imaginan eso? Pero hay una coloración que me va a permitir diferenciarlos. Una coloración diferencial, que es la coloración de Gram. Esta coloración de Gram emplea dos colorantes, violeta y rojo, cristal violeta y safranina. ¿Bien? Y cuando utilizo la coloración de Gram, que tiene un procedimiento que ustedes lo van a conocer muy bien en la práctica, cuando utilizo la coloración de Gram nos damos cuenta que algunas bacterias se tiñen de moradito y otras se tiñen de rojo. Las que se tiñen de moradito les llamamos Gram positivas. Las que se tiñen de rojo son las llamadas Gram negativas. ¿Hasta ahí? ¿Sí? Sí. Muy bien. Si yo les preguntara cómo se diferencian las bacterias Gram positivas de las Gram negativas, ¿qué me responderían? ¿Por? El grosor de la pared de epidemia. El grosor de la pared, ¿de acuerdo? Interesante su respuesta. No por el color entonces. Les acabo de decir que los moraditos son Gram positivos, que los rojitos son Gram negativos, ¿cierto? Yo les pregunto ¿cuál es la diferencia? Me están diciendo que la estructura. Y les vuelvo a preguntar. Se los pregunto de otra manera. ¿Por qué se tiñen de morado y por qué se tiñen de rojo? Los Gram positivos y los Gram negativos.
por la reacción. Por la absorción del colorante y la pared. Absorción del colorante y ya reacción. Interesante. Muy bien. Ojo, nuevamente les repito, si hago mi coloración de Gram, moraditos digo que son Gram positivos, rojitos digo que son Gram negativos, ¿cierto? Ya. Eso nos dice la teoría. Luego se van a dar cuenta que no es tan cierto, por una razón. Ya encontramos la estructura, ¿cierto? Conocemos el peptidolicano y saben que eso es la pared celular, ¿cierto? Sí. Muy bien. Pero se ha encontrado que entre grupos bacterianos hay diferencias. ¿Cómo así? Tenemos estas que se tiñen de moradito. Lo primero que se encontró fue que tenía varias capas de peptidolicano. Varias capas de peptidolicano. ¿Sí? Y las que se tenían de rojito, se encontró que tenían una sola capa de peptidolicano. Ah, mira qué fácil. Gram positivas, pared celular gruesa. Gram negativas, pared celular delgada. Fácil. Aquí hay un error, debería ser morado y esto debería ser rojo, pero bueno. Listo. Eso es lo que se pensó inicialmente. Muy sencillo. Muy sencillo. Miren, este es un Gram positivo, este es un Gram negativo. ¿De acuerdo? Lo que acabamos de decir, Gram positivos, pared celular gruesa, Gram negativos, pared celular delgada, es lo que acabamos de mencionar, ¿cierto? Si yo agarro este pedacito y lo pongo acá, sí, la pared celular del Gram positivo es gruesa. ¿Por qué gruesa? Porque tiene varias capas de peptidolicano. Varias capas de peptidolicano. Esto de acá es la membrana citoplasmática. ¿Sí? La pared celular está por encima de la membrana citoplasmática. Varias capas de peptidolicano. Pero miren, tiene pelitos. ¿Se dan cuenta? Tiene pelos. Esos pelitos que por si acaso salen al exterior, acá le he cortado el pelo, ¿sí? Salen al exterior, es lo que se conoce como ácidos teicoicos. Esos son los ácidos teicoicos. ¿Para qué sirven? ¿Recuerdan lo que les dije? Un microorganismo lo primero que hace cuando quiere quedarse, ¿qué es? Agarrarse. El ácido teicoico es una adhesina, le sirve para agarrarse. ¿Sí? Ese es el ácido teicoico. Le sirve para agarrarse. Y mire quién lo tiene. Gram positivos. ¿Cierto? Entonces, importante. Estructura de Gram positivos. Varias capas de peptidolicano, pared celular gruesa y la presencia de ácidos teicoicos. Luego vemos su composición. Entiendan primero lo que es ácidos teicoicos. Y el Gram negativo tenía una pared celular delgada. Hago lo mismo, corro acá y miren lo que nos encontramos. Membrana citoplasmática. Acá está el peptidolicano, pero encima hay una membrana, lo que se conoce como membrana externa. Ah, mira, diferente, ¿eh? Tiene sí una capa de peptidolicano y tiene una membrana externa. Esa membrana externa es altamente lipídica. Altamente lipídica. ¿Sí? Diferencia con el Gram positivo, ¿cierto? Diferencias importantes. Muy bien. Ahora, quiero que observen lo siguiente también. Bueno, ¿hasta ahí lo vieron? ¿Sí? Quiero que observen lo siguiente, que lo mencionamos luego, pero quiero que de una vez lo vean. Gram negativo tiene por encima del peptidolicano una membrana altamente lipídica. Altamente lipídica. ¿Qué significa que es altamente lipídica? Es su protección. Este se protege más porque es grueso. Ese es delgado, por lo tanto necesita una protección adicional. Y se protege con la membrana lipídica, la membrana externa. Una membrana altamente lipídica. Si es altamente lipídica, pregunto, ¿el aceite con el agua se mezclan? No. ¿Se dan cuenta que no dejaría pasar algo? No dejaría pasar. ¿Y cómo se alimenta?
¿Y por dónde entrarían los antibióticos? ¿Y por dónde entraría el colorante? Si es altamente lipídica, no dejaría pasar. ¿Se dan cuenta de esto? Estos canales, a eso se les conoce con el nombre de porinas. Esas son las porinas. Y son proteínas. Se les conoce también como proteínas canal. Por allí es donde deja ingresar el agua, nutrientes, colorantes y en algunos casos el antibiótico. Ahora, también veamos esto, ¿ah? Miren, acá está el péptido glicano, acá está la membrana externa, acá está la membrana citoplasmática. Miren ese espacio. Hay un espacio que no lo vemos acá. Hay un espacio. Ese espacio es útil para la bacteria, para esta bacteria, la gram negativa. A eso se le conoce como espacio periplásmico. ¿Sí? Ese es el llamado espacio periplásmico o periplasma, como le llaman algunos. Y no es un espacio inerte muerto, no, es un espacio muy útil para la bacteria. ¿Por qué? Porque aquí puede almacenar nutrientes. Con este espacio se va a defender en algunos casos. ¿Cómo así? Si dejó pasar el antibiótico, aquí te espero. Y aquí tengo elementos, herramientas para inactivar al antibiótico. Por eso es un espacio muy importante para esta bacteria gram negativa. Pero allí tienen las diferencias entre gram positivo y gram negativo. ¿Claro? ¿Sí? Algunos me miran, no sé si están asustados o no han entendido. Bien, entonces, diferencias importantes, gram positivo y gram negativo. Lo que les acabo de decir está ahí. Bien, gram positivo, varias capas de péptido glicano, pared celular gruesa. Ahora, por tener varias capas de péptido glicano, se puede entender algo, miren, por tener varias capas de péptido glicano, significará que necesitan tener más uniones o no. Sí, significará que necesitan que actúe mucho más la enzima transcriptidasa o no. Por eso que son más sensibles a los beta-lactámicos. Por eso que los gram positivos son generalmente más sensibles a los beta-lactámicos. Por eso que se prefiere utilizar penicilina en este caso sobre gram positivos. No es que no sea efectiva contra el gram negativo, es más efectiva contra el gram positivo. Ahora, luego los temas de resistencia lo vemos después, solamente para que entiendan eso. Hay una enzima lisozima que se ha encontrado que también puede romper ese enlace. ¿Dónde tenemos lisozima? ¿Alguien sabe? En la saliva tenemos lisozima. En la saliva hay lisozima. ¿Dónde más? Las lágrimas. Las lágrimas. Por eso que vamos en la calle, nos cae partículas y no nos infectamos, porque las lágrimas empiezan a lagrimar inmediatamente. Las lágrimas tienen lisozima. ¿Dónde más? Intestinal. Leche materna. Hay lisozima. En provincias hay una creencia, digamos así. Cuando alguien está con conjuntivitis, oye, ¿qué tienes? Anda, búscate a alguien que esté dando de lactar. ¿Para qué? Que te eche unas gotitas de leche. Sí, va a poner su ojo y le echan leche. ¿Por qué? Porque sí, pues, la lisozima actúa sobre gram positivos. Entonces, sensible a la lisozima y a la penicilina. ¿De acuerdo? Los ácidos teicoicos, los comentamos, ¿cierto? Ahora, estos ácidos teicoicos pueden ser de dos tipos, ribitol y glicerol. Es la composición nada más. Son ácidos teicoicos, ¿sí? Solo que algunos tienen de composición ribitol, otros tienen composición glicerol. Y los ácidos teicoicos son muy antigénicos. ¿Qué significa que sean muy antigénicos? Que estimulan al sistema inmunitario. Son más efectivos estimulando el sistema inmunitario. ¿Para qué sirven? Para adherirse.
para agarrarse. Para eso sirven los ácidos teicoicos. Es lo que les decía, ¿no? Miren, varias capas de peptidoglicano y las uniones entre aminoácidos y las uniones entre azúcares para formar las cadenas. Y aquí tiene la composición de algunos, les decía, es la estructura básica, pero los aminoácidos pueden variar dependiendo de la especie. Miren, estereocoáureos, miren ahí monocitógenes, miren piógenes, cómo puede variar. En algunos 4 aminoácidos, en otros 5 aminoácidos. No es necesario que los memoricemos. Sí, importante. A ver, a primera vista, ¿algo me pueden decir sobre los aminoácidos? Pueden diferir entre especies, pero hay algo que tienen en común. Alanina. Todos tienen alanina. Todos, no solo todos tienen alanina, no solamente es eso, sí, todos tienen alanina, L-alanina, pero algo más importante. Funcionan al mismo, al final, el de... L-alanina. No, en el cuarto aminoácido de la... Acá hay dialanina, ¿cierto? Ahí hay dialanina, ahí hay dialanina, pero algo importante. Miren la L-alanina. Siempre quien se une al N-acetilglutámico es la L-alanina. Siempre. Siempre la que se une al N-acetilglutámico es la L-alanina. Ahora, eso va a ser importante en algún momento. Ténganlo en cuenta. ¿Sí? Siempre quien se une al N-acetilglutámico es la L-alanina. La disposición puede variar por si acaso, pero siempre la L-alanina va a estar allí, en esa posición. Siempre. En el caso de las gram negativas, también ya lo comentamos, ¿cierto? Una sola capa de peptidoglicano, el espacio periplásmico, la membrana externa, algo interesante que les va a servir a ustedes para otros cursos inclusive. Tiene una sola capa de peptidoglicano, tiene la membrana externa, ¿sí? La estabilidad, porque es más fácil que sostener algo con una pared alta que con una pared baja, ¿cierto? Ya. La estabilidad generalmente está dada por la presencia de calcio. En las bacterias, sobre todo en las gram negativas, la estabilidad está dada por la presencia de calcio. ¿Bien? Calcio. Ahora, ustedes van a preparar agar sangre, les van a enseñar a preparar agar sangre. Y para preparar agar sangre necesitan sangre, ¿no es cierto? Y para extraer esa muestra de sangre hay que evitar que se coagule, ¿o no? ¿Qué anticoagulante van a usar? ETA. ETA, ¿cierto? Sí. No. ¿El calcio? Citrato de sodio. Heparina. Heparina no es anticoagulante. ¿Saben qué? Ninguno. ¿Por qué no? Si estoy diciendo que la estabilidad depende de qué. ¿Y qué hace el anticoagulante? Entonces, pues, no deberíamos utilizar ningún anticoagulante. No debemos utilizar. ¿Y cómo evitamos que se coagule? ¿Conocen lo que es sangre desfibrinada? Sin fibrina. Sin fibrina, no. ¿Y cómo evitas la formación de fibrina? Quitando la plaqueta. Quitando la plaqueta. Quitando las plaquetas. O el plano. Ya. ¿No han visto eso en instrumentación? A ver, si yo agarro un matraz y dentro del matraz coloco canicas, lógicamente estériles, todos, y allí coloco la sangre y empiezo a girarla lentamente, lo que va a suceder es que la red de fibrina se pega a las bolitas y tienen sangre desfibrinada. Eso es lo que tendríamos que utilizar. Eso es lo que tendríamos que utilizar. Ahora, de los menos dañinos, no digo que no sea dañino, de los menos dañinos es el citrato de sodio, de los menos. ¿Sí? Si están llevando hematología van a ver que lo utilizan para pruebas de coagulación. Justamente por eso, porque permite reponer luego el calcio.
¿ya? Pero de los menos dañinos es el citrato de sodio. Ahora, hace un momento les dije, esa es la membrana externa, ¿cierto? La membrana externa. ¿Se acuerdan lo que acabamos de ver? Membrana externa. Ya, esta es la membrana externa. Acá está el peptidoglicano, la membrana citoplasmática, la membrana externa. Les dije que esta membrana externa es muy lipídica. Es muy lipídica porque tiene, miren, esta estructura. Esta estructura. Acá hay lipoproteínas. ¿Sí? Acá están las porinas. A esto se le conoce como lipopolisacárido, que muchas veces a la membrana externa se le asocia con un lipopolisacárido, que realmente es una fracción, pero es lipopolisacárido. ¿Sí? Muchas veces. Entonces, ¿quién tiene lipopolisacárido? Gran negativo. Gran negativo. Y este lipopolisacárido es muy antigénico, bastante antigénico. Tanto así que basta únicamente la presencia de la bacteria para que estimule nuestro sistema inmune y empiece a atacarla y se produzca una reacción antígeno-anticuerpo y nos cause daño, lo que mencionaba. Miren, solo la presencia de la bacteria, sin necesidad de que la bacteria haga algo más, solo su presencia provoca daño. ¿Por qué? Por el lipopolisacárido. ¿Se acuerdan? ¿Por qué algunas son más dañinas? Lipopolisacárido. Por eso que también al lipopolisacárido se le conoce como toxina, pero endotoxina, que está dentro. También se le conoce así. Ahora, ese es el lipopolisacárido. Y como pueden ver ustedes, tiene una cara interna, tiene una parte media y tiene una parte externa. ¿Se han dado cuenta? Y miren la parte externa, son como pelitos. Son como pelitos la parte externa. Las tres fracciones. La parte interna, el lípido A. La parte media, el core. Cuando escuchen core es sinónimo de medio, central. Y la parte externa, el antígeno O. ¿Alguien asocia el famoso antígeno O con algo? Para la determinación del tipo de sangre. Ya, esa es otra cosa. Hay algunas pruebas serológicas, antígenos febriles, alucinaciones, tifoidea, que van a ver ustedes que utilizan el antígeno O y el antígeno H. Este es el antígeno O. Esos pelitos que vieron es el antígeno O. ¿Sí? Son los pelitos que están. Cuando un antígeno llega, formamos anticuerpos contra lo primero que vemos. ¿Qué vamos a ver primero? El antígeno O. Primero se forman esos anticuerpos. Ahora, ¿la bacteria puede vivir sin pared celular? No. No, ¿cierto? Ya vimos que no. Imaginen esto. Tengo un gabán, un sacón, y uno de ustedes me engancha porque los jalé, le prende fuego. Me estoy quemando. Si me quedo así me voy a quemar y me voy a morir. ¿Qué hago? Me lo quito, ¿cierto? Ya. La bacteria puede en algún momento hacer eso. ¿Cómo así? La bacteria necesita pared celular para protegerse del medio externo. La presión del medio externo la mata, ¿cierto? Y ese medio externo puede ser hipertónico o puede ser hipotónico, ¿estamos? Hipertónico, mucha sal. Hipotónico, poca sal. ¿Qué necesitamos? Un medio isotónico. Allí viviría feliz una bacteria, inclusive sin pared celular. Si mi bacteria está en un medio isotónico, puede en algún momento despojarse de su pared celular. Solamente si está en un medio isotónico. Puede despojarse de su pared celular temporalmente. La están atacando con un antibiótico o con la lisozima. Sé que me voy a morir. ¿Cómo está el medio? Si está hipertónico, no, moriré. Hipotónico, igual. Pero si está isotónico, podría desprenderme de mi pared celular temporalmente. ¿Okay? A esos se les llama, en el caso de los gram positivos, protoplastos, y en el caso de los gram negativos, esferoplastos. Con ese nombre los van a encontrar. En algunos casos protoplastos, en otros casos esferoplastos. Eso es interesante, te van a hacer tesis, ¿cierto? Les comento, a ver, una infección urinaria y hay infección demostrada
y no encuentran a la bacteria. No está. Hacen su coloración gram y no la ven. Pero hay la infección urinaria. Y eso podría ser por la presencia de estos, o un esferoplasto o un protoplasto. ¿Cómo haríamos para obligar a la bacteria a que vuelva a formar su pared celular? Aumentando la sal. Claro, incrementamos, pero lentamente, gradualmente. Si le pones de golpe la matas. Tienes que darle tiempo a que forme su pared celular. Vamos incrementando poco a poco la concentración de sal y vuelve a reconstituir su pared celular. La obligamos. Micoplasma, pero micoplasma realmente no son bacterias. Las han metido dentro del curso, pero no son bacterias. No sé qué hacen ahí. Ahora, gran positivo, gran negativos, ¿cierto? ¿Cómo clasificamos a las bacterias? Gran positivo, gran negativos. Pero ¿saben qué? Hay algunas bacterias que no se tiñen ni de gran positivo ni de gran negativo. Van a encontrar algunas de esas. ¿Saben quién es Koch? Sí. Él estaba estudiando el bacilo tuberculoso y él presumía que en el esputo de los pacientes con tuberculosis ahí estaba el bacilo, pero no lo podía cultivar y tampoco lo podía demostrar con coloración. Pero él seguía y preparaba sus extendidos y probaba con colorantes. Un día tenía que salir y deja coloreando su lámina, coloca su lámina con este colorante y si viene la señora y limpieza me va a botar mi material, lo voy a esconder. Y lo metió en la estufa, apagada lógicamente, cerró y se fue. Llega la señora en limpieza, uy, el profesor se olvidó de encender la estufa y se la prendió. El colorante pues se evapora, ¿cierto? Cuando llega este amigo, horrorizado, ve que sus láminas se habían estropeado. Pero él era muy observador por un lado y por otro lado no quería perder sus láminas. Voy a quitarles el colorante. Probó con el alcohol acetona, que se utiliza para las coloraciones, y no salía todo. Tiene que ser algo más enérgico. Entonces mezcló alcohol con ácido clorhídrico y con eso lo decoloró. Cuando va a verificar si estaban bien sus coloraciones, vio algo que anteriormente no había visto. Ahí estaban los bacilos, pintaditos de rojo. Pero ¿cómo es posible? ¿Han resistido a esta decoloración? Sí, porque esos bacilos tienen una característica. Son bacilos alcohol ácido resistentes. Resisten a la decoloración con alcohol ácido. Entonces tenemos otra clasificación, gran positivo, gran negativos y las bacterias alcohol ácido resistentes. Aquí está el bacilo tuberculoso. A diferencia de los anteriores, su estructura externa es mucho más lipídica todavía. Tiene lo que se conoce como ácidos micólicos, que son extremadamente lipídicos. Las proteínas canal, ya las mencionamos, ¿se acuerdan? Las porinas, ¿cierto? Atraviesan la membrana externa y por aquí ingresan los nutrientes, ingresa el agua, ingresa también algunas veces los antibióticos y los colorantes. Por ahí. ¿Bien? Esas son las porinas. El periplasma, les comenté, el espacio periplásmico, ¿se acuerdan? Ese espacio que hay, el espacio virtual de los gran negativos. ¿Sí? No es un espacio vacío. Ahí hay receptores, hay vitaminas, hay nutrientes, ahí almacena la bacteria y también con eso se defiende, porque si un antibiótico entra me mata. Entonces en este espacio tengo también enzimas que puedan inactivar el antibiótico. De tal manera que si se mete, la enzima lo inactiva. ¿Bien? Todo eso está en ese espacio periplásmico, o sea, no es un espacio vacío, no es un espacio mágico.
En la membrana citoplasmática no hay mucho que hablar. Ya conocen ustedes por biología una membrana citoplasmática similar, muy similar. Bien, constituida por azúcares, por lípidos y por proteínas. Algo interesante que la vez pasada les pregunté, les decía yo, si estamos diciendo que la bacteria no tiene mitocondrias, ¿dónde produce energía? Si estamos diciendo que la bacteria no tiene cloroplastos, ¿dónde hace fotosíntesis? ¿Se acuerdan? Ahí lo hace, en la membrana citoplasmática. Ha adquirido esa capacidad. La membrana citoplasmática cumple muchas de las funciones que deberían hacerlo los organelos. Los flagelos. ¿Para qué sirven los flagelos? Para movimiento. Movimiento. Los flagelos sirven para moverse. ¿Por qué se les llama flagelos? Porque pueden hacer daño. Ah, interesante. ¿Cómo se mueve un flagelo? Así, ¿cierto? ¿Qué otra célula tiene flagelos? El espermatozoide. El espermatozoide. ¿Y se han dado cuenta cómo se mueve el espermatozoide? ¿Sí? Yardia. ¿Y saben cómo mueve Yardia? Pero les cuento, esto se llama flagelo por las puras. Porque a pesar del dibujito que les hacen, es una estructura rígida y se mueve girando como una hélice de barco. Así se mueve, no hace ese movimiento. Se le llama flagelo por analogía, nada más por movimiento, pero no es un flagelo realmente. Miren, está constituido por una proteína, flagelina. Esa es la proteína que constituye a los flagelos. Y miren cómo se inserta en la membrana externa, el cerco uricano, y llega hasta el citoplasma. Ahí está insertado el flagelo. Pero el movimiento es así. Ahora, se puede disponer de diferentes maneras, y de acuerdo a eso podríamos clasificar también a la bacteria. ¿Cómo así? Hay bacterias que tienen un solo flagelo, miren, y se les conoce como monótricas. Mono uno, tricopelo, un pelo. Monótricas. Otras tienen un mechón, lofótricas. Otras tienen en ambos extremos, anfítricas. Y otras tienen alrededor, perítricas. Entonces, de acuerdo a su disposición, podríamos también clasificar a estas bacterias, ¿no? Por la disposición de los flagelos. Monótricas, lofótricas, anfítricas y perítricas. Podría ser. Los pilis, ¿se acuerdan? El ácido teicoico, ¿para qué servía? Para adherirse. Para adherirse. Y cuando vimos la estructura de un gran positivo, ninguno de ustedes preguntó, ¿y el gran negativo cómo se agarra? No preguntó. Los pilis o fimbrias, con la fimbria se agarran, son para la adherencia. Son para la adherencia, ¿no? Los pilis o fimbrias. Están conformados por pilina, es una proteína. Ahora, miren, un investigador en algún momento, ¿cómo se reproducen las bacterias? Fisión binaria, o sea, reproducción asexual, ¿cierto? Sí. Sí. Un investigador vio una fotografía de dos bacterias y dijo, miren, estas bacterias están haciendo cochinaditas. Las bacterias tienen sexo. Sí. Eso es lo que vio. Pero no es que estén haciendo sexo. Lo que sucede es que, hace un poco decías tú, transferencia de genes, ¿cierto? Las bacterias se encuentran. Oye, yo tengo resistencia a la penicilina. ¿Tú tienes? No. ¿Quieres un poquito? Sí. Pásame. ¿Cómo se la pasan? A través del pili, de un fenómeno que se llama conjugación, ¿no es cierto? Entonces, esto es el pili que sirve para esa transferencia y se le conoce como pili sexual por la observación que hizo ese investigador, pero no tiene nada de sexual.
Pilis sexuales. Pero los pilis no sirven para eso. Adherencia. No todas las bacterias tienen filamentos axiales, por si acaso. Solamente lo menciono. Hablábamos de los espirilos, ¿se acuerdan? Ya. Imaginen ustedes un sacacorcho. Ese sacacorcho, para que gire, ¿qué necesita? ¿Gira solo? Fuerza, sí, pero ¿gira solo? No, tiene que tener, para que ustedes hagan este movimiento, para que giren, ¿cierto? Ya. El movimiento de estos espirilos es similar. Y la estructura que permite que giren de esa manera son los filamentos axiales. Solamente los espirilos tienen filamentos axiales. Y es la estructura que les permite girar sobre su propio eje. Hay estructuras que son obligatorias en todas las bacterias. No pueden faltar. La pared celular, por ejemplo. Pero hay otras que pueden o no pueden estar. Una bacteria puede no tener flagelos. No se mueven. Algunas bacterias tienen cápsula. Algunas, no todas. ¿Qué es la cápsula? Una estructura que está por encima de la pared celular y que le da a la bacteria ciertas propiedades. Primero, la protege de la desecación. Le permite almacenar nutrientes. Pero ¿saben qué? También algo importante. La composición de esta cápsula, que pueden ser polisacáridos en algunos casos, pueden ser polipéptidos en otros, pero le da una consistencia viscosa. Es una consistencia mucoide, viscosa. Ahora, si yo agarro un moco y lo tiro contra la pared, ¿qué pasa? Se pega. Ya saben para qué sirve. Para la adherencia. Las bacterias que tienen cápsula, la cápsula les ayuda en la adherencia. Ahora, eso le da otra propiedad, otra característica, por si acaso. Lo van a ver ustedes cuando hagan sus cultivos y no se van a olvidar, ¿cierto? Si yo pongo un moquito aquí, me paro acá, ¿lo veo? No. Pero si yo pongo 1.000.000 de moquitos, ¿qué tengo? Un mocazo. ¿Cierto? De una masa mucoide. Eso es lo que van a ver ustedes cuando crezca una bacteria que tiene cápsula. Las colonias de bacterias que tienen cápsulas son mucoides. Característico. ¿Te ven una colonia mucosa? Ah, esta tiene cápsula. Característico. Ahora, la cápsula no se puede colorear. O sea, no la podríamos ver en una coloración. Lo que hacemos para visualizarla es colorear al revés. ¿Cómo al revés? Lo que se conoce como tinción negativa. Es decir, coloreo el fondo, el colorante al tener cápsula no va a poder penetrar ese espacio. Entonces puedo ver la silueta. Por ejemplo, con tinta china. Para eso se utiliza. Esa es una tinción negativa. La membrana citoplasmática cumplía funciones importantes, ¿se acuerdan? Sí. Energía, fotosíntesis, respiración. Eso se hace en la membrana citoplasmática. Entonces, ¿qué le conviene a la bacteria? ¿Tener más o menos membrana citoplasmática? Más. Pero no puede tener más porque está la pared celular. ¿Qué hace la bacteria? La hace crecer para adentro. Y se forman invaginaciones. Esas invaginaciones son los llamados mesosomas. Simplemente son prolongaciones de la membrana citoplasmática para que ayude a la bacteria a tener más capacidad. El citoplasma lo conocemos, ¿cierto? Es un gel, su composición, aminoácidos, diferentes compuestos que le permiten a la bacteria sobrevivir. Así que no. El ADN. ¿Cuántos cromosomas tenemos nosotros? 46. 23 pares. La bacteria tiene un cromosoma.
Hay excepciones, por si acaso, pero tiene un cromosoma. Y es bicatenario, igual que nosotros. ¿Bien? Y está súper enrollado. Si yo sacara el cromosoma de una bacteria y lo desenrollara, lo podría ver. Está súper enrollado. Está súper enrollado con una enzima que se llama ADN girasa. Súper enrollado. Para expresarse, se desenrolla, se expresa y se vuelve a enrollar. Así de simple. Por eso que recuerden la membrana citoplasmática al estorbo. ¿Recuerdan? Porque está súper enrollado. Y después cumple el mismo código genético de todos los ADNs. Porque el código genético del ADN es universal. Bien, igual que para nosotros, también es para ellos. Pero simplemente está súper enrollado. Ribosomas, ya sabemos para qué sirven los ribosomas, síntesis de proteínas, ¿no es cierto? Y les dije la vez pasada, hay diferencias entre un ribosoma humano con un ribosoma bacteriano. El ribosoma humano es 80S y el otro es 70S. Esa es la estructura del ribosoma. Lo que hace es, recuerden que la ADN polimerasa hace la lectura, envía al ARN mensajero, este pasa por aquí, se traduce y salen los aminoácidos. Esa es la función, ¿cierto? Ahora, si yo agarro este ARN y lo separo, tengo dos fracciones. En el caso de las bacterias, tenemos que una es 50 y la otra es 30. ¿Sí? Si yo separara, una de ellas es 50 y la otra es 30. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿De acuerdo? Profesor, ¿puede volver a repetirlo? Este es el ARN bacteriano. Ya. ¿Sí? Son dos estructuras que están fusionadas ahí. Yo las puedo separar. Recuerden que la función es esta. Viene el ARN polimerasa y el ARN mensajero. Es decodificado y salen los aminoácidos, ¿no es cierto? Sí. Yo podría separar esta estructura en dos. Si la separo, este es 50S y este es 30S. Si es que lo separara. ¿Vamos? Sí. Sí. Todos de acuerdo. ¿Por qué 70S? Claro, pues, ¿cómo van a estar de acuerdo? Si acabamos de decir que es 70S, les digo que uno es 50 y otro es 30. Y todos están de acuerdo. Pero sí, si lo separo, uno es 50 y el otro es 30. ¿Y por qué es 70 entonces? No es así. Es así. O sea, hay 10 que van a compartir, que es el compartimiento de la traducción. ¿Sí? Hay 10 que comparten. Por eso si lo separo es 50 y es 30. Cuando lo vean no se asustan, no se han engañado, no les han engañado. Miren, una bacteria no gasta energía por las puras. Una bacteria no gasta energía por las puras. Si hay alimento en el medio externo, guardo, almaceno, no produzco. Eso hace que las bacterias tengan lo que se llama inclusiones citoplasmáticas, que son compartimientos de almacenamiento de energía. Hay todo tipo de inclusiones, de glucógeno, pero uno de los más interesantes es el polibeta hidroxilcanoato. ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan que hablábamos del plástico biodegradable? El pescadito de Wong que les comenté. Ya, hay bacterias que generan este polibeta hidroxilcanoato, que es un polímero biodegradable. Con eso se hace el plástico biodegradable. Y solo lo hacen las bacterias. Pero la idea es esa, la bacteria guarda. Y eso lo vemos a veces en coloraciones. Cuando vean ustedes su coloración de Seligsen para micobacterias, ahí van a ver esos espacios. Si tú quisieras, sabes que te vas a morir, lamentablemente, ya todos saben que te vas a morir. Entonces, pero tú quieres preservarte para la eternidad. ¿Qué parte de ti guardarías?
genético. Tu ADN. Eso hace la bacteria. La bacteria sabe que va a morir, algunas. Sabe que van a morir. Entonces, su material genético lo recubren de una membrana endurecida. Y esa membrana endurecida, una vez que la bacteria muere, queda en el exterior y puede soportar mucho tiempo y es resistente a la desecación y al calor. Esas son las esporas. Hay bacterias que tienen esporas, no todas lo tienen. Hay bacterias que tienen esporas. Miren, esa es la estructura bacterial. Esa es la estructura bacterial. Lo que tenemos que entender es que hay estructuras que son indispensables para la bacteria. Hay otras que no lo son. Podemos tener bacterias sin flagelos, podemos tener bacterias sin cápsula, pero no podemos tener una bacteria sin pared celular, no podemos tener una bacteria sin ADN, no podemos tener una bacteria sin membrana citoplasmática. Son estructuras indispensables para la bacteria. Sabemos cómo diferenciarlas. Bien, sabemos por qué algunas son más agresivas o no. Luego vamos a ver características y factores de virulencia. Pero también nos permite entender por qué algunos antibióticos pueden ser efectivos contra unas bacterias y no contra otras. Y por qué el sistema inmunológico reacciona más contra algunas que contra otras. Y es por la estructura de la bacteria. Para eso nos va a servir. Además, para que ustedes interpreten sus cultivos. Decir, por ejemplo, una característica, que una bacteria que tiene cápsula, su colonia va a ser siempre mucoide. Y así como esa hay otras características que lo van a ir viendo ustedes cuando hagan sus coloraciones y sus cultivos. ¿Preguntas? Profesor, referente al plásmido, ¿cómo se puede hacer para un cultivo? ¿Para qué? El plásmido, Ya. para sacar el bacterio para la genética. ¿Quieres sacar el plásmido? ¿Cómo lo hacen? Mira, bueno, tienes dos maneras. Se hace, en microbiología lo hacemos, pero cuando empleas biología molecular, mediante PCR. Lisas a la bacteria, hay tampones TRIS que te permiten lisar a la bacteria, y una vez que se libere el material genético, eso lo empiezas a multiplicar. Eso lo puedes hacer. Y lo otro es mediante biología molecular. Prácticamente lo mismo. Eso es todo. ¿Y cómo